Las consultas de los endocrinos últimamente nos cuentan que reciben muchas visitas de gente que quiere hacer deporte de alto rendimiento. Nuestro siguiente protagonista posiblemente sea uno de los mejores nutricionistas que hay en nuestro país, que combina los conocimientos sobre la nutrición, la diabetes y el deporte. Recientemente se acaba de abrir en el Hospital Clínic, desde donde viene él, una consulta especializada, y creemos que es la primera en España en estos tres conceptos. Serafín Murillo. The Power. Gracias. Bienvenido, por favor. Bueno, un placer. Gracias, Ángel. Un placer estar con todos tantos de vosotros aquí. Yo os voy a explicar, permitirme que normalmente no lo suelo hacer, casi nunca, soy muy vergonzoso, pero voy a meter en algo un poco personal, no es nada traumático, no os asustéis, y remontar 20 años atrás. ¿Qué pasaba hace más o menos 20 años? Porque muchas veces nos quejamos acerca de cómo avanza o no avanza la diabetes, si va lento, si va rápido, qué hay, qué no hay. Era yo más o menos hace 20 años. Los más observadores se habrán dado cuenta en alguna diferencia capilar, que por eso he puesto la foto con casco. En ese había unas insulinas muy diferentes, nada que ver con las que hay ahora, unos glucómetros también mucho más complicados de utilizar en una bici, pero lo que con el paso del tiempo yo he visto o he podido comprobar que faltaba mucho más, no era todo esto, sino era la información y la parte de educación, de conocimiento, de transmisión. Cuando yo buscaba qué había que hacer con la insulina, qué alimentación debía llevar para la competición en bici de montaña o posteriormente en bicicleta de carretera, encontraba poco. No sé si fue culpa mía o no sabía buscar, pero el conocimiento que pude obtener era demasiado poco y eso me hizo abandonar la bicicleta porque era prácticamente imposible darse tantos golpes, tantas caídas, de no poder controlar bien la diabetes con el ejercicio. En los años posteriores, desde hace 20 años hasta ahora, mi intención ha sido personal, a formarme lo máximo posible y poder transmitir lo máximo que pueda para todas las personas que tienen diabetes y quieren hacer más o menos ejercicio, que lo hagan humildemente, de la mejor manera que puedan o con la máxima ayuda que ellos puedan. En ese recorrido hemos hecho muchas cosas. Algunos de los que están aquí han participado. Hemos trabajado junto con la Fundación para la Diabetes en esta media maratón de Granollers, que este año, hace un par de semanas, se hizo la décima edición. En los primeros años eran 14 los corredores. Se ha pasado hasta casi 50 en las últimas ediciones sin ningún problema, dando mucha normalidad a la diabetes. Una carrera sencilla para muchos, no para otros, 21 kilómetros, con muy buenos resultados. Hemos conseguido que atletas, esta mañana llevamos una buena mañana de deportistas de mucho rendimiento, que hacen cosas muy complicadas. Siempre insistimos en que no hace falta llegar a hacer todo eso, cada uno a su ritmo. Nos sirven como buenos referentes para explicarnos que se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Y aquí tenemos a Beatriz García, una de nuestras supercampeonas, que se atrevió con esta carrera de hacer 4 desiertos a lo largo del mundo, con 7 maratones seguidas, cada día durante una semana, en condiciones muy difíciles, con su diabetes y encima teniendo que llevar en la mochila, aparte de la insulina, toda la comida para esa semana, porque era de autosuficiencia, es decir, había que calcular muy bien qué era lo que tenían que llevar en la mochila para aguantar todo ese tiempo. Uno de los retos que yo creo que se ha conseguido, todo es muy difícil de realizar, la diabetes complica mucho y sobre todo la diabetes en el mundo del alto rendimiento lo complica mucho más. Y el Team Novo Nordisk, aquí tenemos a uno de nuestros de los que lo integran, que es de cerca de Barcelona. Este es uno de los ciclistas que están en el alto rendimiento, no solamente compiten a nivel nacional, sino a nivel internacional con cualquier otro ciclista que no tiene diabetes, y esto lo pueden realizar de forma más o menos correcta. Ahora lo veremos. Como decía Ángel, nosotros hacemos una parte de investigación, es decir, de ver cómo el ejercicio puede ayudar a personas que tienen diabetes a mejorar su diabetes, pero también
cómo se puede adaptar la diabetes para ese ejercicio, y tenemos un centro justo al lado del Hospital Clínic en el que hacemos ese tipo de investigación, y también hace muy poquito, ahora recientemente, se ha iniciado una pequeña parte de asistencia de ayudar a personas que tienen diabetes, que hacen ejercicio, para canalizar de forma muy específica esa atención. ¿Por qué damos tanto la tabarra, tanto el rollo con cosas tan difíciles, retos importantes, hacer maratones, desiertos, Ironman como Antonio, la Titan como el otro Antonio? Nos sirve de banco de pruebas. ¿Por qué, aparte de la publicidad, se hacen carreras de Fórmula 1? Porque las mejoras que hacen en la Fórmula 1, al cabo de 5, 10 años, los que sean, aparecen en nuestros coches que utilizamos para ir a trabajar. Y esto es lo que necesitamos también. Tenemos que probar cosas en situación un poco límite, con cierto control, con cierta seguridad, para que luego eso lo podamos traspasar a nuestro día a día. Os dejo 3 preguntas, no es ningún examen, vamos a pasar nota, pero nos preguntamos, o nos pregunta muchas veces el paciente, cualquiera de nosotros, cuando le aparece la diabetes, si puede seguir haciendo ejercicio al tener la diabetes. Después de lo que hemos visto hoy, ¿qué respuesta damos? Que sí. ¿Afectará el rendimiento tener diabetes? ¿Qué decimos ahí? ¿Sería más difícil? ¿Sí o no? No. Que se lo pregunten a cualquiera que vaya en su... por ejemplo, a alguno de los Antonios se lo podíamos preguntar. En el momento de una competición aparece... No hay hipoglucemia, pero solamente aparece la duda. ¿Habrá hipoglucemia? ¿No la habrá? Eso ya le puede cierta desconcentración, le puede poner nervioso. Si tiene la hipoglucemia, el rendimiento sí que bajará mucho más. Y hay que ser realista. Se pueden hacer muchas cosas, pero en el campo del rendimiento podría afectar. Antonio lo explicaba, una hiperglucemia muy importante hace esa sensación de que cuesta moverse, de que se va muy cansado, de que hay cierta pesadez, y esto puede complicar también el rendimiento. Y otra cosa, ¿el ejercicio ayudará a controlar la diabetes? ¿A todo el mundo? Pues no está muy demostrado. Es decir, lo que nos dicen los estudios, los grandes estudios, las revisiones de muchos estudios, es que en personas con diabetes tipo 1, conocéis, todos de aquí lo deberéis conocer seguramente, aquel parámetro de la hemoglobina glicosilada, que se ha visto que hacer ejercicio en personas con diabetes tipo 1 baja o nada o un cuarto de punto, 0,25 la hemoglobina glicosilada. Es decir, no es tanto el objetivo hacer ejercicio para mejorar la diabetes, sino hacer ejercicio porque a uno le gusta, porque se adapta mejor, porque lo hará como lo ha hecho toda la vida, y porque también es algo que va a dar un estilo de vida mucho más saludable, por el cual tenemos que apostar. Pero también en la introducción que hacía, que debíamos, o mi misión, una de mis misiones sería insistir en ayudar a aportar conocimiento a muchas personas, vamos a hablar un poquito de esto ahora. ¿Cómo funciona el ejercicio? Lo primero, ¿cómo funciona la glucosa en sangre cuando se hace ejercicio? Y tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores que hacen que la glucemia baje, como el gasto muscular. Al empezar a hacer actividad, la glucosa se empieza a quemar de la sangre y empieza a bajar el nivel. Y la insulina también hace bajar. ¿Qué hace subir la glucemia? Por un lado, consumir hidratos de carbono de forma directa, y por otro, algo que no siempre se tiene en cuenta, que es que hay otro órgano, que no es el páncreas, que no son los músculos, sino que es el hígado, que es una fuente, una reserva muy, muy importante. ¿Todo esto qué es? Son todos los factores que pueden influir en el momento en que alguien hace ejercicio e influirán sobre la respuesta glucémica al ejercicio. Puede ser que, es decir, el parámetro que aparece en el control de glucosa después de hacer la media maratón, o de ir a la piscina, o de salir a caminar un rato, todos estos factores pueden estar implicados. El tipo de ejercicio, el valor de glucemia que hay antes, si se ha modificado o no la insulina, la hora del día, para Antonio la temperatura ambiente puede influir mucho, todos estos parámetros. ¿Quién se ve capaz de hacer de ordenador central y tener en cuenta todo esto a la hora de decidir si toma hidratos, si no toma, si baja insulina, si no la baja? Es demasiado complejo, no podremos hacerlo.
Pero sí que tenemos que conocer algunos de estos factores. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Os pongo esta gráfica, no muchas más. En rojo vemos los niveles de insulina. Y aquí aparecen los niveles de insulina de una persona que no tiene diabetes y va a hacer ejercicio durante 180 minutos, durante 3 horas. ¿Qué es lo que sucede? Que de forma natural, el organismo sin hacer ninguna dificultad, ya reduce los niveles de insulina en sangre. No de una forma muy importante, pero sí lo suficiente. ¿Qué es lo que vemos por otro lado? Que, según sea la intensidad del ejercicio, el cuerpo gasta una cosa u otra. A veces nos preguntan, he salido a caminar durante media hora y la glucemia no ha bajado nada. Sabemos que cuando el ejercicio es de intensidad baja, el cuerpo no quema demasiada glucosa. Utiliza algo de grasa, que la tiene muy cerca, en unos más que otros sin mirar a nadie, pero la glucosa la deja ahí reservada para más adelante. ¿Para cuándo? Para cuando el ejercicio se incremente de intensidad. Intensidad moderada, intensidad alta, hacen que el cuerpo, los músculos, gasten mucha glucosa. Hay otro efecto también, el efecto de intensidad o de estrés. Es decir, sabemos también que cuando el ejercicio es de muy alta intensidad o cuando una persona está muy nerviosa, muy estresada, este órgano, que es el hígado, que tiene glucosa dentro almacenada, tiene la capacidad de soltarla, de liberarla y de producir de nueva para pasarla a la sangre. Quédense, o quedaos, ya nos conocemos, con este gráfico. Por un lado está la glucosa, decimos plasmática, el valor que miramos con el glucómetro. 100, 80, 200, el que sea. ¿Qué sucede? Que cuando se empieza a hacer ejercicio, empezamos a coger la bicicleta, a caminar, a correr, las células de los músculos permiten que entre la glucosa dentro. Por eso baja la glucosa de la sangre. Pero a la vez que esto sucede, de forma inmediata y según sea el ejercicio, el hígado se pone en marcha. Es decir, por un lado se gasta, pero por otro lado se produce. Quitamos por un lado y entra por otro. ¿Qué sucede? Que hay ejercicios que tienen mucha intensidad, el que hace 5, 6, 7 horas de bicicleta, al final los músculos están gastando más que lo que produce, por eso la tendencia es a la bajada. Pero por otro lado, cuando una persona hace un ejercicio muy intenso, sprints, un ejercicio de pesas, de fuerza, o está muy nervioso, produce más de lo que gasta. Por eso también encontramos que a veces, después del ejercicio, la glucemia ha subido, y ha subido mucho de una forma prácticamente incontrolable. No tiene que ver solo con lo que se ha comido, sino que hay una respuesta muy normal del organismo que hace este efecto. Otro punto muy importante, saber en cada momento que se hace el ejercicio, esto lo miramos mucho, qué nivel de insulina hay en el organismo. Hemos de conocer en cada momento si se hace el ejercicio por la tarde o por la mañana, si es después de comer, si es antes de cenar. Habrá unos niveles u otros que harán que la tendencia a la bajada o a la subida de azúcar sea muy diferente. Y por otro punto, la alimentación. Todo esto de aquí es la comida de un día de un ciclista del Tour de Francia. Es bastante. Los que contáis bien raciones de hidrato de carbono, veréis que hay unas cuantas, hay muchas. No se lo comen todo, pero es todo lo que tienen disponible. En personas con diabetes, en deportistas con diabetes, no lo vemos esto, no hacen ese tipo de alimentación tan importante. La alimentación cumple otro punto también fundamental, que es en el ejercicio. El doctor Ampudia decía el número de hipoglucemias que había en personas con diabetes tipo 1. Esto se aumenta cuando se hace ejercicio. Esto ya lo conocen bien todos los que hacéis ejercicio. Y la hipoglucemia tiene un tratamiento dietético muy importante. Hay que dar la dosis correcta, hay que dar alimentos que se absorban muy rápido y que recuperen muy bien de esa hipoglucemia. Y luego, sabemos que cuando se empieza a hacer ejercicio hay que ir administrando alimentos ricos en hidratos de carbono según la intensidad del ejercicio y el tiempo que se haga el ejercicio. Esto es una recomendación, por ejemplo, cada 30 minutos, entre 5 y 10 gramos si el ejercicio tiene intensidad baja, 10, 20, 15, 30. Cada 30 minutos ir aportando una pequeña cantidad de hidratos de carbono. Aquí lo tenemos en diferentes tipos de alimentos, desde un zumo, una pieza de fruta, un gel de glucosa, una barrita. Todo sirve para mantener los niveles, pero cada persona
conocerá la cantidad que necesita en cada momento. Nosotros que hemos visto también, estudiando en un grupo de deportistas con diabetes tipo 1 en una carrera de 10 kilómetros, es que no nos cuadraba, que lo que salía en las guías, lo que recomendábamos, no es siempre lo que luego el atleta está utilizando, el deportista, y lo que hicimos en este estudio, que se publicó hace muy poquito, es valorarlo, ver si la cantidad que se tomaba el deportista habitualmente y la cantidad que recomiendan las guías era correcto. Y vimos que era tremendamente personalizado, personal, es decir, cada atleta tomaba o necesitaba una cantidad muy diferente y que no había forma humana de conocer previamente cuál era la cantidad que uno u otro necesitan, no había manera. Por eso, hace ahora muy poquito, este último mes, apareció esta guía que hemos realizado que le llamamos guía en 3 pasos, es decir, primer paso, conocer qué ejercicio se practica, el segundo, adaptar la diabetes al ejercicio, no, si es posible, no el ejercicio a la diabetes, y el último, ponerlo en práctica. Y esto yo creo que es lo más importante del mensaje. En esta guía aparecen mucha información de la que he visto ahora. No vengo a vender mi libro, es una guía que encontraréis con vuestro médico, se lo podéis pedir para que os la dé de forma totalmente gratuita. Pero la idea importante es esta, que cada ejercicio tiene una respuesta diferente. No la podemos adaptar, sino tenemos que conocer en qué momento se hace el ejercicio, qué duración tiene, qué intensidad, y a partir de ahí encontrar unos patrones. Lo que proponemos en esta guía es que se pruebe. Es decir, por ejemplo, aquí cada persona tiene diabetes que quiere ir a correr al parque por la tarde a las 8 de la tarde, por ejemplo, o como sale aquí a las 10 de la mañana, haga su prueba. Si toma alimentos que tienen hidratos de carbono o no, si modifican la insulina o no, qué glucemia tiene antes, qué glucemia tiene después, y a partir de ahí tendrá su personalización. Sabrá para ese ejercicio, para ese momento del día, más o menos qué cambios deberá realizar en cada una de esas situaciones. Ha salido antes, y yo creo que es muy importante. Este es el mensaje de Judith Frank, que decía en una revista, es una corredora de ultramaratón, de estos de más de 80 kilómetros, 100 kilómetros, que además de tener diabetes, gana carreras. Es muy importante, no hace demasiado que tiene la diabetes, pero en lugar de ver la parte negativa, vio un potencial positivo, y esto nos hace inteligentes, sobre todo la capacidad de adaptación, es decir, adaptarse a cada situación que viene por delante. Y lo que dijo es que la diabetes le había ayudado, por lo menos, a mejorar su alimentación. Este es un valor muy, muy importante. Solo para acabar, ya como es el Día de los Enamorados, permitirme dedicarle toda la presentación a Nuria, mi mujer, y daros las gracias a todos por vuestra atención.